Caminar por algunas zonas de Guayaquil que no están regeneradas resulta a veces dificultoso. Siempre encontramos algún tipo de obstáculo. Pero si caminar nos puede resultar complicado, imaginen cómo debe ser la vida de aquellas personas que sufren de movilidad reducida o de alguna discapacidad física. Lucero Llanos, nuestra periodista e investigadora, ha recogido muchísima información y nos va a mostrar las evidencias de lo que ha encontrado. ¿Qué tal, Lucero, Rafael? buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mejor veamos el reportaje, que ahí está toda la información. Adelante. Según el Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, en Ecuador viven 422.041 personas con algún tipo de discapacidad, es decir, el 2.6% de la población, aunque esta cifra podría no ser real. Entre 1996 y 2016, 1.137.500 personas con discapacidad desaparecieron de las estadísticas porque solo existían como parte de un estudio matemático. En todo caso, la Organización Mundial de la Salud estimaba en 2013 que el promedio mundial de discapacidad era alrededor del 15%, es decir que, en los actuales momentos, con 16 millones de habitantes, el país debería tener aproximadamente 2.4 millones de personas con discapacidad. De acuerdo al CONADIS, al menos 67.009 de estas personas viven en Guayaquil, la ciudad más poblada del país. Abetsabe Pilaloa, presidenta de Asoplégica, Asociación de Hemiplégicos, Cuadriplégicos y Parapléjicos del Guayas, la poliomielitis le dejó secuelas y desde hace 4 años necesita una silla de ruedas para movilizarse. Según CONADIS, ella es una de los 31.194 habitantes que conviven con una discapacidad física, una condición de vida que, aunque no la limita mentalmente, en ocasiones llega a comprometer su total independencia. No podemos vivir siempre del familiar, del amigo, del hijo, del padre, decir que nos lleven y nos traigan. A Betsabe aún le toca sortear tramos que no están preparados para que una persona con discapacidad física pueda manejarse sin la ayuda de otra persona. En el caso particular de Guayaquil, desde el 2009 está vigente una ordenanza que, junto al Código de Diseño y Construcción aplicado a las personas con capacidades especiales, movilidad reducida y adultos mayores, establecen las normas mínimas de diseño arquitectónico para rutas accesibles, superficies y pisos, parqueos y zonas de carga de pasajeros, rampas en bordillos, escaleras, ascensores, plataformas, elevadoras de sillas de ruedas, entre otros requerimientos que deben aplicarse en espacios públicos, así como en cafeterías, restaurantes, hoteles, instalaciones de transportación y edificaciones residenciales. Una ordenanza bastante adelantada en comparación con ciudades como Ámsterdam, donde la legislación no impone obligaciones claras sobre la modificación de algunos edificios públicos para hacerlos accesibles. En Guayaquil, el incumplimiento de estas normas es sancionado hasta con el 125% de un salario básico unificado, lo que equivaldría en los actuales momentos a un monto entre 45 a 468 dólares según la gravedad de la infracción. Pero ¿cuántas de estas recomendaciones se cumplen? Quiero que tú te sientes en la silla y te pongas en los zapatos de una persona con discapacidad física. Y así lo hicimos. Hay pocos estudios sobre accesibilidad en esta ciudad, pero de acuerdo a un análisis elaborado en 2015 en la Universidad de Guayaquil, denominado Las barreras arquitectónicas que enfrentan las personas con discapacidad en la ciudad y cómo afecta en su vida familiar, se estima que más de la mitad de las personas con discapacidad encuentra obstáculos como carros, huecos, material de construcción, basura, alcantarillas destapadas, etc., al transitar por las veredas de Guayaquil. Y los peores lugares para ellos son los pasos peatonales, la transportación pública y parqueaderos. Realizamos un experimento en la avenida Carlos Julio Arosemena. La idea era cruzar al otro lado o al menos llegar hasta la estación de Metrovía. Y aquí está, no me digas que está complicado. Por segundo día consecutivo nos encontramos en la avenida Carlos Julio Arosemena frente al Colegio 28 de Mayo. Como ustedes pueden ver, es imposible cruzar de un lado al otro ni tampoco ingresar a la estación de Metrovía.
Algo similar ocurre a lo largo de la Avenida de las Américas. En total hay 6 pasos peatonales, 5 de ellos conectados con estaciones de Metrovía, y de estos, 4 cuentan con una estructura supuestamente amigable para las personas con movilidad reducida. Complicado, cansa, ya no se puede hacerlo solita. Yo al menos no tengo la fuerza en los brazos porque me voy para atrás, o sea, trato de hacerlo. Le pedí a mi productor que intentara hacerlo él y lo consiguió, pero con mucho esfuerzo y apoyándose en las barandas. Sin embargo, el paso peatonal que conecta el cuartel Modelo con la Universidad Laica, el Colegio Aguirre Abad y una parada de Metrovía tampoco cuenta con un acceso, ni por arriba ni por abajo. Artículo 18 solicitó una entrevista a la Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial para aclarar esta y otras preguntas. Sin embargo, a través de su asistente vía correo electrónico, su director, el arquitecto José Miguel Rubio, nos sugirió que el Departamento de Obras Públicas o la Metrovía sean quienes brinden la información para esta interrogante en particular. ¿Por qué, pese a la ordenanza, todavía hay puntos en la urbe donde se incumplen las normas técnicas? El ingeniero Jorge Barresueta, director de Obras Públicas del municipio, contestó: respecto a la parada de Metrovía del 28 de mayo y Aguirre Abad, son obras ya construidas. Lo único que se ha hecho es mantenimiento y mejoras, pero no era posible en esta etapa incluir la construcción de rampas. Tal es así que se puso un paso peatonal con señalización para personas con capacidad reducida frente al 28 de mayo. Quisimos respuestas sobre la eliminación de barreras arquitectónicas, cuya responsabilidad exclusiva recae en el municipio. Pero el arquitecto Rubio nos canceló la cita que teníamos. Le solicitamos que nos responda, aunque sea vía correo electrónico, pero todavía no lo ha hecho. Efectivamente, hay unos carteles a ambos lados de la calle que advierten que las personas con movilidad reducida pueden acceder al servicio de furgoneta para trasladarlos a la parada del sistema más cercano a su domicilio o lugar de trabajo a través de un número de teléfono. Metrovía, buenas tardes. Buenas tardes, estoy en la parada del 28 de mayo, quisiera cruzar al otro lado. 28 de mayo me dice. Ajá. Déjeme, ¿pero qué? ¿Está ahí el usuario? Sí. Déjeme hablar con el guardia, estimada. No le puedo decir ahorita cómo va a ser, pero porque tengo que primero confirmar con el personal de seguridad. Un momento, por favor, que ya voy a conversar eso con la radio, ¿ya? Y esperamos. Y esta fue la respuesta que nos dio el guardia. ¿Cómo cruza aquí, por ejemplo? No, por el momento no está habilitado todavía. Regresamos el día siguiente, pero esta vez no llamamos. Cruzamos la calle y preguntamos cómo podíamos ingresar y esta fue su respuesta. ¿Se puede pasar por aquí? No, porque no tengo llave. Amigo, por el otro lado, esta es la puerta donde me abren. Ya me confirmar. ¿Cómo se va para el otro lado? ¿Quién es usted? ¿Para qué me sirve? ¿Usted tiene el acceso para pasar las cónicas? Sí, pero esto no se inaugura todavía. ¿Cómo entra por el otro lado? Allá tiene para entrar, amigo. Y hasta nos grabó. Leopoldo Falqués, gerente de Fundación Metrovía, quien es usuario de silla de ruedas desde los 31 años, precisó que el servicio de furgonetas, que a diario asiste aproximadamente unas 20 personas, se debe separar con 48 horas de anticipación. Realmente uno tiene que planear dónde va. Si usted tiene una discapacidad, usted tiene que estar consciente de ella. Usted no puede aspirar a que el mundo se le abra para su discapacidad. Usted tiene que saber dónde va y saber cómo va, porque si no, obviamente siempre va a encontrar problemas. Pero hay que reconocer que cuando se inauguró el sistema de transporte Metrovía hace 11 años, marcó una diferencia.
Fue pionero en respetar la tarifa de medio pasaje a la que tienen derecho las personas con discapacidad y tercera edad, así como en implementar la accesibilidad al transporte público, algo que hasta entonces era casi imposible para este grupo humano. Aproximadamente el 1% de personas que utilizan el sistema son personas entre mayores de 65 años y personas con algún tipo de discapacidad. Y es que la falta de accesibilidad a la transportación pública ha sido uno de los mayores problemas que han tenido que enfrentar quienes viven con una discapacidad. Sin embargo, ya se han dado los primeros pasos para que los buses de servicio urbano de Guayaquil sean más accesibles. En febrero pasado, la Agencia de Tránsito Municipal ATM, entidad que asumió en agosto del 2015 la competencia en la ciudad, presentó el primer bus con plataforma hidráulica para personas con movilidad reducida. En los actuales momentos, hay 6 circulando por la ciudad, de los cuales 4 están en el corredor número 1, nos faltan por colocar 3 más allí, y 2 están en una línea Transur 3, pero que estamos todavía en el proceso de implementación de las paradas. Pasan por ahora cada 20 minutos, hasta que ya completemos el resto y ahí bajaremos de esta frecuencia a unos 8 o 9 minutos. Pero en verdad esto se cumple. Hicimos la prueba y esperamos que pasara un bus con plataforma por el paradero ubicado en la calle Venezuela, al pie del Parque Forestal. El primero en pasar fue un bus de la línea 44, al que quise subir. Con señas el chofer me indicó que avanzara hasta unos metros más adelante, donde era su paradero. Oiga, caballero, ¿por qué no le recoge a la señora que está en silla de ruedas? Ella coge la C1. Ya, ¿y este aquí no tiene el aparato para recoger? Sí, pero yo no soy segundo, ya coge la C1. Ok, listo. Yo le digo, coge la C1 y yo la cogí. Y aunque me apresuré por llegar hasta allí, no me esperó y se fue. Otro tema complejo es el parqueo, un asunto al que la ATM prestó atención luego de conversaciones con agrupaciones como Asoplégica. Desde inicios de este año se implementaron 44 plazas exclusivas en el centro y norte de la ciudad. Quienes no respetan estos espacios son sancionados con una multa de $375. Sí, nosotros tenemos... Acompañamos a Betsabe al centro para ver qué tan fácil resultaba encontrar un parqueo. La ciudadanía comprenda que estos parqueos destinados para personas con movilidad reducida, no con discapacidad visual o auditiva o con una hernia o una cosa por el estilo, es personas con movilidad reducida que andan en silla de ruedas, en muletas permanentes. Sin embargo, no todos los respetan. En este primer semestre de 2017, la ATM ha registrado 776 multas por invadir los espacios destinados a las personas con discapacidad física, así como 105 por bloqueo de rampas para personas con discapacidad. Pero ¿cómo saber si todos los que se parquean en estos espacios son quienes verdaderamente lo necesitan? Hasta el momento, la única manera de corroborar que efectivamente se trata de una persona con movilidad reducida es colocar el carnet original del CONADIS en la ventana. En una entrevista con Diario Expreso a inicios del año, Fernando Navas, director de Planificación de Tránsito de la ATM, indicó que en el primer semestre del año se completaría un reglamento para regular el uso de estos parqueos, así como la expedición de un sticker distintivo por parte de la propia entidad. Sin embargo, este aún no está listo. Se ha tratado de tomar ideas de otros países acá en Sudamérica, no tienen todavía ellos desarrollado. Estamos viendo el de Estados Unidos, por ejemplo, y queremos ver también en Europa cómo están manejando ellos ese tema. Estamos trabajando y esperamos ya para este semestre poder ya sacar el reglamento corregido, ¿no? ¿Cuántas infracciones ha detectado el municipio de Guayaquil desde que la ordenanza entró en vigencia? No lo sabemos porque el arquitecto Rubio no nos lo ha dicho. Lo cierto es que en algunos puntos de la urbe se han realizado trabajos en los que postes o basureros obstaculizan el paso por la acera, convirtiéndose en problemas
para las personas con una discapacidad. Tampoco se nos indicó cómo debe proceder la ciudadanía en caso de encontrarse con barreras arquitectónicas o qué otras labores se ha hecho en beneficio de estos grupos. Entregar sillas de ruedas es indudablemente un gesto positivo, aun cuando sea difícil utilizarlas sin alguien que los acompañe. ¿Cómo viven y cómo enfrentan las barreras arquitectónicas las personas con discapacidad? Una cosa es verlo desde lejos y otra sentirlo en carne propia. Animamos a 2 jóvenes a experimentar cómo es para las personas no videntes manejarse en la ciudad. Me gustaría que alguien me acompañe siempre. Guayaquil es una ciudad que ha ganado mucho, pero que aún no incluye señalética podotáctil en los bordes de las aceras, esquinas o paradas, o donde los semáforos peatonales que emitían un sonido ya no lo hacen. Lograr una ciudad 100% accesible es difícil, pero no imposible. De nuestro país también han surgido grandes ideas para contribuir a la independencia de las personas con discapacidad. Un ejemplo claro es el proyecto Hanais, un dispositivo para mejorar la movilidad de las personas no videntes, que fue desarrollado por 4 universitarios ecuatorianos y que hasta ganó el primer lugar en el concurso Una idea para cambiar la historia, organizado por The History Channel. La ciudad española de Ávila, por ejemplo, adaptó su símbolo más emblemático, la muralla de Ávila, para que personas en silla de ruedas y con movilidad reducida puedan pasear por ella, instalando también un ascensor y un baño adaptado, entre otros recursos. Claros ejemplos de que se puede tener ciudades altamente inclusivas. Tantas ideas para seguir construyendo una ciudad que garantice independencia sin distinción alguna. Eso es lo importante. Amigos televidentes, esto ha sido Artículo 18, un programa periodístico de investigación. Los esperamos el próximo domingo a las 21 horas. Que tengan muy buenas noches.